La sala del tribunal zumbaba con la risa arrogante de los ricos. Alexander Hawthorne estaba sentado junto a sus abogados carísimos con una sonrisa presuntuosa pegada en la cara, mientras se preparaba para dejar a su esposa Sarah con absolutamente nada. Creía que ella no era más que una simple ama de casa de un pueblito sin nombre completamente sola en la ciudad. Creía que ganar sería fácil. Se equivocaba. En el instante en que las puertas del tribunal se abrieron de golpe y una caravana de SUV negros se detuvo afuera, todo cambió. Alexander no estaba solo divorciándose de una ama de casa solitaria, estaba declarando la guerra a una dinastía cuya existencia jamás había sospechado. Y hoy, esa dinastía había venido a cobrar. El proceso de divorcio Hawthorne contra Hawthorne se llevaba a cabo en el Tribunal Superior de Manhattan, un edificio que olía a caoba antigua y a una desesperación costosa. Para Alexander Hawthorne, ese olor era dulce. Olía a victoria. Alexander se acomodó los puños de su traje italiano hecho a medida echando un vistazo al reflejo de su reloj Peck Phipe. Era apuesto del modo en que lo son los tiburones pulcro depredador y sin una pizca de calidez. A sus 38 años, era el director ejecutivo de Hawthorne Tech, una empresa que había construido, eso sí, con el apoyo emocional de su esposa Sarah, pero esa parte le convenía olvidarla hoy. No pensaba en las noches en vela en las que ella lo ayudaba a dar forma a planes de negocio, ni en cómo lo cuidó durante las úlceras causadas por el estrés. Pensaba en Jessica, su directora de Relaciones Públicas de 24 años, que lo estaba esperando en una suite del Ritz, y pensaba en lo mucho que disfrutaba aplastar a la gente. «Mírala», susurró Alexander a su abogado principal Arthur Pendergast. «Parece que está a punto de desmayarse. Esto se termina antes del almuerzo». Pendergast era un hombre conocido en los círculos legales como el carnicero de Broadway, porque no solo ganaba los casos, destripaba a la oposición. Arthur Pendergast soltó una risita seca como un traqueteo. «Procedimiento estándar, Alex. Le quebramos el espíritu. Firma el acuerdo de confidencialidad y la renuncia a la pensión alimenticia y se vuelve al maizal de donde la sacaste. Por el amor de Dios, tiene un defensor público contra mí». Al otro lado del pasillo, Sarah Hawthorne estaba sentada sola. Llevaba un vestido gris sencillo que había visto días mejores. Su cabello castaño estaba recogido en un moño severo y práctico. Se veía cansada. Tenía las manos plegadas sobre la mesa vacía frente a ella. A su lado estaba sentado un joven de aspecto nervioso llamado Timothy O'Malley. Era un abogado asignado por el tribunal que parecía haberse graduado de la Facultad de Derecho hacía 15 minutos. Revolvía papeles con ansiedad, dejaba caer un bolígrafo, lo recogía y lo volvía a dejar caer. «Señora Hawthorne», susurró Timothy con la voz quebrada, «y yo de verdad creo que debimos aceptar el acuerdo inicial. $5,000 es mejor que nada. Pendergast es un monstruo. Va a argumentar que usted no aportó nada al matrimonio y que, bueno, que fue infiel». Sarah no lo miró. Mantuvo la vista fija en el estrado del juez. «No fui infiel, Timothy. Tú lo sabes. Alexander lo sabe. No importa cuál sea la verdad». Timothy siseó con el pánico creciendo en su pecho. «¿Importa lo que puedan probar o lo que puedan fabricar? ¿Tienen fotos, Sarah? Tal vez manipuladas, pero fotos. Tienen declaraciones de testigos de personal que usted ni siquiera conoce. La van a destruir». «Que lo intenten», dijo Sarah en voz baja. Timothy la miró fijamente. Para una mujer a punto de ser arrojada a la calle sin un centavo, estaba extrañamente tranquila. No era la calma de la paz, era la calma del ojo de un huracán. Alexander se recostó estirando las piernas. Cruzó la mirada con Sarah y sonrió con burla. Movió los labios formando la palabra adiós. Ella no parpadeó. Solo lo observó con los ojos oscuros e indescifrables. El juez Harold C. Bentley entró en la sala con las togas negras ondeando. El alguacil ordenó que el tribunal guardara silencio. El juez Bentley era un hombre que ya lo había visto todo, y hoy se veía particularmente aburrido, otro esposo rico deshaciéndose de su esposa de inicio.
Una tradición de los martes en Nueva York. Estamos aquí por el asunto Hawthorne contra Hawthorne, entonó el juez Bentley ajustándose las gafas. Señor Pendergast, puede comenzar con su alegato inicial. Pendergast se levantó y se abotonó el saco. No caminó, acechó. Se acercó al estrado del jurado, aunque en esta audiencia no había jurado. Solo estaba el juez, y él actuaba para el público de la galería. Su señoría, comenzó Pendergast, con una voz que retumbó de indignación teatral. Estamos aquí hoy para disolver un matrimonio construido sobre el engaño. Mi cliente, el señor Alexander Hawthorne, es un titán de la industria, un hombre íntegro, un hombre que se levantó por su propio esfuerzo para construir un imperio, y a quien arrastró consigo hacia arriba, a esta mujer. Señaló a Sarah con un dedo como si fuera un arma cargada. Sarah Hawthorne, una mujer de un pueblo pequeño e insignificante del Wyoming rural. Una mujer sin educación, sin antecedentes y sin bienes. Mi cliente, desde la bondad de su corazón, se casó con ella. Le dio una vida de lujo, áticos, autos, ropa de diseñador. ¿Y cómo se lo pagó ella? Pendergast hizo una pausa calculada. La sala del tribunal quedó en silencio. Se lo pagó con pereza, con incompetencia y, finalmente, con infidelidad. Un jadeo recorrió a los pocos espectadores, en su mayoría reporteros, a los que Alexander había avisado para humillar públicamente a Sarah. Tenemos pruebas, su señoría, continuó Pendergast, agitando un expediente grueso. Declaraciones juradas del personal de hoteles, recibos. Mientras mi cliente trabajaba jornadas de 18 horas para poner comida en la mesa, la señora Hawthorne se dedicaba a entretener invitados. Alexander adoptó una máscara de dolor contenido mirando sus manos. Era una actuación digna de un Oscar. Solicitamos la anulación total del matrimonio, declaró Pendergast. Solicitamos que a la señora Hawthorne se le niegue cualquier pensión alimenticia. Solicitamos que sea desalojada de inmediato del domicilio conyugal. Y además la demandamos por difamación de carácter, citando el daño emocional que ha causado a mi cliente. Timothy, el joven abogado, parecía a punto de vomitar. Se puso de pie con las rodillas temblando. Objeción, su señoría. Esto es absurdo. Sarah, la señora Hawthorne, ha sido una esposa leal durante 10 años. Siéntese, señor O'Malley. Suspiró el juez Bentley. Tendrá su turno. Pendergast sonrió con burla hacia Timothy. La defensa no tiene nada, su señoría, porque la demandada no es nada. No tiene familia que la respalde, ni testigos de carácter, ni recursos. Es una estafadora a la que atraparon. Alexander se inclinó hacia Pendergast cuando éste se sentó. Brillante, Arthur. Verdaderamente brillante. ¿Viste su cara? Está paralizada. Está acabada, susurró Pendergast. Tendremos los papeles firmados antes del mediodía. Luego vamos a almorzar a Leerna. Sarah permaneció perfectamente inmóvil. Metió la mano en su bolso barato y sacó un pequeño buscapersonas vibratorio de los que se usan en hospitales o restaurantes antiguos. Zumbó una vez con un sonido mecánico áspero. Ella miró el aparato y luego el reloj de la pared, exactamente las 10 en punto. Sarah, susurró Timothy. ¿Qué es eso? Sarah por fin se volvió hacia su abogado aterrorizado. Una sonrisa pequeña y triste rozó sus labios. Le dije a Alexander que venía de un pueblo pequeño de Wyoming. Eso era cierto, pero nunca le dije quién dirigía el pueblo. Timothy parpadeó. ¿Qué le dije? Que estaba distanciada de mi familia porque eran difíciles, continuó Sarah, y su voz adquirió de pronto una firmeza de acero. No le dije que me fui porque quería saber si alguien podía amarme por quien soy y no por mi apellido. Sarah, ¿de qué estás hablando? Suspendió la prueba Timothy. Sarah se puso de pie. No pidió permiso. Simplemente se levantó y su postura cambió al instante. La caída de hombros desapareció. Se irguió firme. Parecía más alta, más afilada, peligrosa. Su señoría, dijo Sarah, y su voz cortó el murmullo de la sala. No era la voz de una ama de casa derrotada. Era la voz de alguien acostumbrado a dar órdenes que se obedecen de inmediato. Bentley miró por encima de sus gafas molesto.
Señora Hawthorne, su abogado hablará por usted. Mi abogado ha hecho un trabajo admirable dadas las mentiras que la oposición le hizo creer, interrumpió Sarah con calma. Pero mi verdadero equipo legal acaba de llegar. Solicito un breve receso para permitirles entrar al edificio. Alexander soltó una carcajada. ¿Equipo legal? ¿Qué equipo legal? El cajero del supermercado Pendergast puso los ojos en blanco. Su señoría, esto es una táctica dilatoria. No tiene recursos. Se niega el receso, dijo el juez Bentley golpeando el mazo. Siéntese, señora Hawthorne. ¡Boom! El sonido no fue un trueno. Fueron las pesadas puertas dobles del fondo de la sala, abiertas de golpe con tanta fuerza, que hicieron vibrar las ventanas. Todas las cabezas se giraron. La atmósfera cambió al instante. El aire se volvió denso, cargado de una presión súbita y abrumadora. En el umbral había 6 hombres. No eran seguridad del tribunal, no eran policías locales. Vestían trajes tácticos negros impecables y aterradores con auriculares enroscándose por sus cuellos. Se movían con una fluidez sincronizada que delataba entrenamiento militar de élite. Se apartaron formando un corredor. Alexander frunció el ceño. La risa se le murió en la garganta. ¿Quién demonios es esta gente? A través del corredor de guardias avanzaron un hombre y una mujer. El hombre era mayor, quizá rondaba los 60, pero poseía una vitalidad que lo hacía parecer atemporal. Vestía un traje color carbón que costaba más que el automóvil de Alexander. Tenía el cabello plateado, unos ojos azules fríos, y llevaba un bastón con empuñadura de plata no porque lo necesitara, sino porque parecía un arma. La mujer a su lado era más joven, deslumbrantemente hermosa, con rasgos afilados que reflejaban los de Sarah. Llevaba un traje sastre blanco que parecía una armadura. En la mano cargaba un maletín de cuero marcado con un escudo dorado, el emblema de un león sosteniendo una espada. Detrás de ellos avanzaba una falange de abogados, no los abogados nerviosos y sudorosos de los tribunales inferiores de Manhattan. Estos eran tiburones que se comían a otros tiburones. Eran 12 marchando al unísono cargando pilas de expedientes. ¿Qué significa todo esto?, exigió el juez Bentley, aunque su voz vaciló ligeramente. No pueden irrumpir así en mi tribunal. El hombre de cabello plateado se detuvo en el centro del pasillo. Miró al juez y luego a Alexander. No miró a Alexander como a una persona. Lo miró como a una mancha en la alfombra. Mis disculpas, su señoría, dijo el hombre. Su voz era profunda, suave y exigía silencio absoluto. Nos retrasó el tráfico atroz de su ciudad. Soy William Vanderquilt. El silencio que siguió fue total. Era el tipo de silencio que ocurre cuando cae una bomba pero aún no ha detonado. El rostro de Alexander se volvió pálido. Conocía ese nombre. Todos en el mundo de los negocios conocían ese nombre, Vanderquilt. Los Vanderquilt no eran simplemente ricos. Eran el cimiento de la economía estadounidense. Poseían acero, poseían navieras, poseían medios de comunicación, y corría el rumor de que poseían a la mitad del Senado. Eran dinero antiguo, existente incluso antes de que el país tuviera fronteras. William Vanderquilt. Arthur Pendergast se levantó balbuceando. Él, industrialista. Y yo, dijo la mujer del traje blanco dando un paso al frente. Soy Victoria Vanderquilt Sterling, socia principal de Sterling Holt & Associates. Pendergast se atragantó. Sterling Holt & Associates era el despacho más temido del hemisferio occidental. Llevaban disputas internacionales, tratados, y los divorcios de la realeza. No acudían a un tribunal superior por un simple director ejecutivo tecnológico. Estamos aquí representando a la demandada, dijo William Vanderquilt, girando la mirada hacia Sarah. Sus ojos fríos se suavizaron al instante. Hola, cariño. Sarah salió de detrás de su mesa, pasó junto a un atónito Timothy O'Malley y abrazó al hombre mayor. Hola, papá. ¿Papá?, chilló Alexander. Se levantó tan rápido que su silla cayó hacia atrás. Eso es imposible. Ella es Sarah Jones de Wyoming. William Vanderquilt soltó a su hija y se giró lentamente hacia Alexander.
La expresión afectuosa desapareció sustituida por un odio glacial. «Ella es Sarah Vanderquilt», corrigió William bajando la voz una octava. Usó el apellido de soltera de su madre Jones, porque quería una vida sencilla. Quería encontrar a un hombre que la amara a ella, no a su herencia. Creyó que ese hombre eras tú. William dio un paso hacia Alexander. Los guardaespaldas se tensaron listos para intervenir, pero William solo se apoyó en su bastón. Le dimos 10 años, señor Hawthorne. 10 años para jugar a la familia. Nos mantuvimos alejados como ella pidió. La dejamos vivir en sus modestos apartamentos. La dejamos conducir sus autos corrientes. Pero entonces, usted decidió hacerle daño. Victoria, la hermana de Sarah, golpeó su maletín contra la mesa de la defensa. El sonido retumbó como un disparo. No solo solicitó el divorcio a Alexander, dijo Victoria abriendo el maletín. Intentó humillarla. Fabricó pruebas. Intentó dejar a una Vanderquilt sin un centavo. Sacó un documento y lo sostuvo en alto. Esta es una moción para desestimar sus reclamaciones fraudulentas, anunció Victoria. Y esto sacó un segundo documento más grueso. Es una contrademanda. Una contrademanda, logró balbucear Pendergast. ¿Con qué fundamento fraude? Enumeró Victoria contando con los dedos malversación, espionaje corporativo, adulterio, y así conspiración para defraudar a un juez federal. Alexander sintió que la sala giraba. Están mintiendo. Sarah no es nadie. Ella cocinaba mi cena. Lavaba mi ropa. Lavaba tu ropa, dijo William con la voz cargada de desprecio, porque te amaba, no porque tuviera que hacerlo. Trataste a una reina como a una sirvienta y fuiste demasiado estúpido para notar la diferencia. El juez Bentley, al comprender la gravedad de la situación, se aclaró la garganta. Señor Vanderquilt, aunque respeto su entrada, no puede simplemente adueñarse del proceso. Señorita Vanderquilt Sterling debe presentar su comparecencia. Ya fue presentada electrónicamente, su señoría. Respondió Victoria con suavidad hace 3 minutos, junto con una solicitud para transferir este caso al Tribunal Superior, debido a la complejidad de los activos involucrados. Activos, se burló Alexander intentando recuperar la compostura. Yo soy el que tiene los activos. Ella no tiene nada. Yo soy el que tiene los activos. Ella no tiene nada. Sarah habló entonces. Su voz era serena, pero se oyó hasta el último rincón de la sala. Alexander dijo, ¿quién crees que financió la ronda semilla de Hawthorne Tech? Alexander parpadeó. Inversores Ángeles, un consorcio llamado V Group Holdings. V Group, repitió Sarah, V de Vanderquilt. Alexander se quedó inmóvil. Mi fondo fiduciario, dijo Sarah con sencillez. Autoricé esa inversión hace 10 años. Poseo el 49% de tu empresa a través de sociedades pantalla. Mi familia posee otro 2%. Sonrió con una sonrisa fría y afilada idéntica a la de su padre. Eso significa que poseemos el 51%. No soy solo tu esposa, Alexander. Soy tu jefa. El color se drenó del rostro de Alexander de tal manera que parecía una figura de cera. Pendergast tenía aspecto de estar sufriendo un infarto. Congelamos todos los activos de Hawthorne Tech. Con efecto inmediato, anunció Victoria entregando un documento al alguacil. Además se le notifica una orden de desalojo del ático. El edificio es propiedad de Vanderquilt Real Estate. Tiene 24 horas para abandonarlo. No pueden hacer esto, gritó Alexander señalando a Sarah con un dedo tembloroso. Soy el director ejecutivo, construiste esa empresa con mi dinero, dijo Sarah. Y con mi paciencia, y ambas se han agotado. William Vanderquilt golpeó el suelo con su bastón. Su señoría, sugiero un receso. Mi yerno parece necesitar llamar a su amante para decirle que ya no puede pagar la habitación del hotel. La sala estalló en caos. Los reporteros tecleaban frenéticamente en sus teléfonos. Timothy O'Malley miraba a Sarah con la boca abierta. El juez Bentley golpeó el mazo. Orden, orden. Tomaremos un receso de 1 hora. Cuando el juez salió, Alexander se desplomó en su silla. Alzó la vista hacia Sarah buscando a la mujer que solía prepararle café y masajearle la espalda.
Ella había desaparecido. En su lugar había una desconocida respaldada por un ejército. Sara se inclinó sobre el pasillo. ¿Querías una guerra, Alexander?, susurró. Los Vanderquilt no pierden guerras. Las terminamos. Se dio la vuelta y salió flanqueada por su padre, su hermana y el muro de guardaespaldas. Alexander quedó solo entre el ruido y el olor de su colonia cara ahora agria, con el hedor del miedo. El receso de 1 hora apenas llevaba 10 minutos cuando Alexander Hawthorne ya estaba excediendo el límite de velocidad en su Porsche 911, zigzagueando por el tráfico de Manhattan con la desesperación de un animal acorralado. Las manos le temblaban sobre el volante. Un farol se repetía una y otra vez. Tiene que serlo. Nadie oculta ser multimillonario durante 10 años. Nadie. Manoseó su teléfono y marcó a Leonard Vance. No espera. Leonard Banks. Tenía que ser cuidadoso con los nombres. Su mente era un torbellino. Leonard Banks era su director financiero, el hombre que sabía dónde estaban enterrados todos los cuerpos. Leonard gritó a Alexander en cuanto la llamada conectó. ¿Dónde estás? Estoy en la oficina, Alex. La voz de Leonard sonaba extraña, fina, tensa. Escucha, no deberías venir. Soy el director ejecutivo. Voy donde quiero. Escúchame, necesito que transfieras las cuentas offshore, las de Caimán, el fondo de Zurich. Muévelo todo a las billeteras cripto de las que hablamos. Ahora. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Leonard. ¿Me oíste? No puedo hacer eso, Alex. ¿Por qué demonios no? ¿Por qué? Leonard lo susurró. Ya están aquí. La línea se cortó. Alexander estampó el teléfono contra el asiento del copiloto. Pisó el acelerador y se saltó un semáforo en rojo. Necesitaba llegar a la sala de servidores. Si lograba borrar los archivos, las pruebas de la malversación que llevaba 3 años cometiendo para financiar su vida lujosa y los gustos caros de Jessica, quizás sobreviviría. Podría alegar que los Vanderquilt estaban montando una toma hostil basada en mentiras. Chilló al entrar en el estacionamiento subterráneo de Hawthorne Tech. Saltó del coche y corrió hacia el ascensor privado que subía directamente al piso 40. Apretó el pulgar contra el lector biométrico. Bip, bip, bip. Acceso denegado. Alexander se quedó mirando la pequeña luz roja. Se limpió el pulgar en la chaqueta e intentó de nuevo. Acceso denegado. Usuario inválido. Maldita sea, pateó las puertas de acero. Señor Hawthorne. Alexander se dio la vuelta. 2 guardias de seguridad, hombres a los que él había contratado, hombres cuyos sueldos él firmaba, estaban allí pero no sonreían. Permanecían con los brazos cruzados mirándolo con una mezcla de lástima y desapego profesional. «Abra este ascensor», ladró Alexander. «El sistema está fallando». «No es un fallo, señor», dijo el guardia más alto. «Tenemos órdenes de escoltarlo a la sala de juntas. Pase de visitante únicamente». «Visitante», las venas del cuello de Alexander se hincharon. «Yo soy dueño de este edificio». «Por aquí, señor». Lo flanquearon con eficacia conduciéndolo hacia el ascensor de servicio. La humillación ardía más que el fuego. Alexander Hawthorne, arrastrado por la entrada trasera de su propio imperio. Cuando las puertas del ascensor se abrieron en el piso 40, la oficina estaba mortalmente silenciosa. Normalmente, el lugar bullía de analistas y desarrolladores. Ahora todos estaban en sus escritorios con la cabeza baja fingiendo trabajar. Pero Alexander podía sentir sus miradas sobre él. Lo sabían. El molino de chismes se movía más rápido que la luz. Las dobles puertas de vidrio de la sala de juntas estaban esmeriladas, pero podía ver sombras moviéndose en su interior. Empujó a los guardias y abrió las puertas de golpe. La escena que tenía delante lo dejó helado. La larga mesa de caoba estaba llena. Todo el consejo de administración estaba presente. Eran hombres y mujeres a los que Alexander había intimidado, encantado y manipulado durante años. Normalmente lo miraban con deferencia. Hoy no se atrevían a cruzar su mirada. En la cabecera de la mesa, en su asiento, estaba Sara. Ya no llevaba el vestido gris del tribunal. En la hora transcurrida desde que se habían ido, se había cambiado. Vestía un blazer azul marino a medida, afilado y autoritario.
Llevaba el cabello suelto cayéndole sobre los hombros. Se veía cómoda en la silla de cuero. Se veía como si perteneciera allí. A su derecha estaba sentado William Vanderquilt, con gesto aburrido mientras revisaba una pila de hojas de cálculo. A su izquierda, Victoria tecleaba en una tableta. En una esquina pálido y sudoroso estaba Leonard Banks, el director financiero. «Estás en mi silla», gruñó Alexander avanzando. «Estoy en la silla del presidente del consejo», corrigió Sarah con calma. No se levantó, no se inmutó. «Y dado que represento al accionista mayoritario desde hace 45 minutos, este es mi asiento. No puedes simplemente adueñarte de todo». Alexander golpeó la mesa con las manos. «Tengo un contrato. Tengo protección ejecutiva. Artículo 15. Sección C de mi contrato laboral». Victoria habló sin apartar la vista de su tableta. «El director ejecutivo puede ser destituido de inmediato y sin indemnización en caso de mala conducta grave o negligencia criminal». «No he hecho nada criminal», mintió Alexander con los ojos desviándose hacia Leonard. Sarah tomó un expediente de la mesa y lo deslizó sobre la superficie de caoba. Se detuvo perfectamente en el borde justo frente a Alexander. «Leonard nos contó todo, Alex», dijo Sarah en voz baja. «Los costos de renovación del ático registrados como mejoras de servidores. Los viajes del jet corporativo a Mykonos clasificados como desarrollo de clientes. Los recibos de joyas para Jessica etiquetados como suministros de oficina». Alexander miró a Leonard. «Traidor. Tengo una familia». «Alex», balbuceó Leonard secándose el sudor de la frente. «Señor Vanderquilt, sus auditores encontraron las irregularidades en 10 minutos. Me ofrecieron inmunidad si cooperaba. Lo siento». Alexander sintió que el suelo se inclinaba. «¿Y qué? ¿Me despiden? Aún tengo mis acciones. Tengo el 30% de esta empresa». William Vanderquilt por fin levantó la vista. Se quitó las gafas de lectura y las plegó con lentitud. «En realidad no las tienes», dijo William. Su voz era grave y trueno. «Sacaste un préstamo contra tu participación hace 3 años para pagar tus deudas de juego en Las Vegas. Recuerda que usaste tus acciones como garantía». Alexander se quedó paralizado. Había esperado que eso quedara enterrado. El préstamo estaba en manos de una firma de capital privado llamada Centurion Capital, continuó William. «Adivina quién es el dueño de Centurion». Alexander no respondió. No podía respirar. Yo sonrió William. «Y como incumpliste las 2 últimas llamadas de margen, ejecuté la garantía esta mañana. Tus acciones son mías». Alexander dio un traspié hacia atrás, agarrándose al respaldo de una silla para no caer. Esto es una trampa. Lo planearon. Me tendieron una emboscada. No te tendí una trampa, Alexander», dijo Sarah poniéndose de pie. Rodeó la mesa hasta quedar a centímetros de él. «Te di una red de seguridad. Te cubrí. Usé mis dividendos para tapar los agujeros que abriste en las finanzas de la empresa porque quería que tuvieras éxito. Quería creer que solo estabas estresado, no que eras corrupto». Se inclinó un poco hacia él. «Pero la semana pasada al otro lado de la mesa del desayuno, me miraste y me dijiste que era un peso muerto. Que te estaba frenando». La voz de Sarah tembló levemente no por tristeza, sino por una ira contenida. «¿Querías volar, Alex, bien? Vuela. Pero te voy a quitar las alas que yo te compré». Sarah se volvió hacia el consejo. «Solicito una votación para destituir a Alexander Hawthorne como director ejecutivo con efecto inmediato a la espera de una investigación penal por malversación». «Secundo la moción», dijo un consejero a quien Alexander consideraba un amigo. Todos a favor. Todas las manos en la sala se alzaron, incluso la de Leonard. «Moción aprobada», dijo Sarah. Miró a los guardias de seguridad. «Por favor, escolten al señor Hawthorne fuera de las instalaciones. No puede retirar ningún objeto de su oficina. Sus efectos personales serán embalados y enviados a donde sea que termine viviendo». «Sarah, espera», suplicó Alexander, su arrogancia finalmente hecha pedazos por el pánico. Se lanzó hacia ella y estiró la mano para agarrarle el brazo.
El guardia intervino atrapando la muñeca de Alexander con una presa de hierro. «No la toque, señor». «Sara, por favor», suplicó Alexander. «Podemos hablar de esto». Estaba estresado. «Cometí errores. Te amo». Sara lo miró. Por un segundo Alexander vio un destello de la mujer que lo había amado durante 10 años. Pero luego vio como la puerta de acero de la bóveda Vanderquilt se cerraba de golpe en sus ojos. «No me amas, Alex», dijo ella. «Amabas la idea de que eras mejor que yo». «Adiós». Le dio la espalda. «Sáquenlo de aquí», ordenó William Vanderquilt. Mientras arrastraban a Alexander fuera de la sala de juntas, entre gritos y obscenidades, Sara no miró atrás. Se sentó en la silla del director ejecutivo, respiró hondo y miró al consejo. Ahora dijo: «Pongámonos a trabajar para limpiar este desastre». La acera frente a Hawthorne Tech estaba fría. Era una tarde neoyorquina fresca, pero para Alexander se sentía como el Ártico. Allí estaba sin abrigo, sin maletín, sin dignidad. Los guardias de seguridad lo habían arrojado literalmente por las puertas giratorias. Los transeúntes lo miraban, algunos señalaban. Alexander se dio cuenta con un sobresalto de horror de que alguien lo estaba grabando con el teléfono. Necesitaba escapar. Necesitaba un trago. Necesitaba un plan. Se palpó los bolsillos. Aún tenía el teléfono y la billetera. Algo era algo. Paró un taxi. Alexander Hawthorne tomando un taxi amarillo como un turista cualquiera. Al Ritz-Carlton le espetó al conductor. Marcó a Jessica. Ella era su salvavidas ahora. Era lista. Tenía contactos. Y a diferencia de Sara, entendía el mundo de las apuestas altas. Podían huir del país. Seguro que él había escondido algo de efectivo. «Alex», respondió Jessica al primer timbrazo. «¿Dónde estás? Llevo 2 horas esperando. El champán del servicio a la habitación está caliente». «Olvídate del champán», ladró Alexander con la voz temblorosa. «Haz las maletas. Nos vamos». «¿Irnos? ¿De qué hablas, ganaste?» «Es complicado. Solo empaca. Estoy a 5 minutos». Colgó. Revisó la app del banco en su teléfono. Necesitaba transferir el dinero que tuviera en la cuenta corriente a una tarjeta prepaga antes de que entrara en vigor el bloqueo. Inició sesión. Saldo 0. Parpadeó. Actualizó la página. Saldo menos $250 por sobregiro. ¿Qué gritó sobresaltando al taxista? «Eso es imposible». Esta mañana había $200,000. Tocó el historial de transacciones. Una transferencia enorme marcada como congelamiento de activos por orden judicial. Tribunal Superior Expediente 4-92-1. No. El taxi se detuvo frente al Ritz. «Son $22.50», dijo el conductor. Alexander entregó su American Express negra. El conductor la pasó por el terminal móvil. «Rechazada. Inténtelo otra vez», espetó Alexander. «Es una tarjeta negra. No tiene límite». «Está rechazada, amigo. Pruebe otra». Alexander probó su Visa rechazada. Su Mastercard rechazada. El conductor se giró entrecerrando los ojos. ¿Tiene efectivo? Alexander revisó su billetera. Tenía un solo billete de $20. Se lo lanzó al conductor. «Quédese con el cambio». Salió a trompicones del taxi y corrió hacia el vestíbulo. La opulencia del Ritz, normalmente reconfortante, ahora se sentía burlona. Corrió hacia los ascensores y subió a la suite. Irrumpió en la habitación. Jessica estaba recostada en el sofá desplazándose por su teléfono. Alzó la vista molesta, pero su expresión cambió al verlo. Estaba desaliñado, sudoroso, la corbata torcida. «Dios mío», Alex dijo. «Pareces un desastre». «¿Qué pasó?» «Congelaron las cuentas», jadeó Alexander caminando de un lado a otro. «Lo saben todo, Sara. No es quien creíamos». Jessica frunció el ceño. «¿Qué quieres decir con que es la campesina de Wyoming? Es una Vanderquilt». Jessica dejó caer el teléfono. Golpeó la alfombra con un sonido apagado. ¿Una Vanderquilt? Como los Vanderquilt. Sí, su padre es William Vanderquilt. Me emboscaron. Se quedaron con la empresa. Se quedaron con la casa. Se quedaron con todo.
Le agarró los hombros. Pero podemos arreglarlo. Tú tienes ahorros, ¿verdad? Podemos irnos a México. Puedo reconstruir. Tengo contactos. Jessica lo miró fijamente. Despacio levantó las manos y apartó las de él de sus hombros. Se puso de pie y dio un paso atrás. ¿Perdiste la empresa?, preguntó con una calma peligrosa. La robaron, pero la recuperaré. Solo necesito que nos mantengas a flote unas semanas. Jessica soltó una carcajada. No fue una risa agradable. Fue un sonido frío y cruel que le recordó a Arthur Pendergast. Mantenernos a flote, repitió. Alex, ¿sabes por qué estoy contigo? Porque somos almas gemelas, dijo Alexander, aunque incluso para él sonó vacío. Porque nos entendemos. Estoy contigo porque me compraste un brazalete Cartier el martes pasado, dijo Jessica con frialdad. Estoy contigo porque prometiste hacerme vicepresidenta de marketing. Estoy contigo porque eras un ganador. Lo recorrió de arriba abajo, torciendo el labio con desprecio. Pero ahora mismo pareces un perdedor arruinado. Jessica, no me digas, Jessica. Me estás diciendo que estás enfrentado a los Vanderquilt. Estás muerto, Alex. Te van a triturar hasta convertirte en polvo, y yo no voy a ensuciar mis tacones Gucci con polvo. Caminó hacia la cama, tomó su bolso y se lo colgó del hombro. ¿A dónde vas?, preguntó Alexander con la voz quebrada. Fuera. Tengo una cita con ese tipo del fondo de cobertura, Michael. Lleva semanas escribiéndome. No le contesté porque tú eras el pez más grande. Se encogió de hombros. Ahora solo eres el cebo. No puedes dejarme. Dejé a mi esposa por ti y resultó ser multimillonaria. Jessica bufó mientras abría la puerta. Parece que el idiota eres tú, Alex. No me llames. Cerró la puerta de un portazo. Alexander se quedó de pie en el silencio de la suite del hotel. Estaba solo. Verdaderamente solo. Un golpe en la puerta lo hizo sobresaltarse. La esperanza le prendió en el pecho. Jessica había vuelto. Corrió a abrir. No era Jessica. Era Victoria Vanderquilt Sterling, flanqueada por 2 agentes de policía. Señor Hawthorne, dijo Victoria con voz firme y profesional. Le tendió un sobre manila. ¿Qué es esto?, susurró Alexander. Intenté alcanzarlo en la oficina, pero se fue con tanta prisa, dijo Victoria. Esto es una citación y una orden judicial. Orden, gran robo, fraude, malversación. Victoria sonrió, pero no le llegó a los ojos. A mi padre no le gusta que la gente robe a su familia. Hicimos una auditoría forense completa durante el almuerzo. Parece que robó unos $5 millones de las cuentas de la empresa en los últimos 4 años. El agente de policía dio un paso al frente. Alexander Hawthorne, queda usted detenido. No, gimió Alexander cuando las esposas se cerraron alrededor de sus muñecas. Esto no puede ser real. Oh, es muy real, dijo Victoria observando cómo los agentes lo giraban. Y Alex, el gerente del hotel, me pidió que le dijera que su tarjeta de crédito fue rechazada para la habitación. Retendrán su equipaje hasta que se realice el pago. No tengo nada, gritó Alexander mientras lo llevaban por el pasillo pasando junto a huéspedes del hotel atónitos. No tengo nada. Victoria lo observó alejarse y luego sacó su teléfono. Marcó un número. Hola, papá, dijo. Está hecho. Está bajo custodia. Dile a Sara que puede irse a casa. La fumigación terminó. Rikers Island estaba a años luz del ático con vista a Central Park. El aire olía a limpiador industrial y a cuerpos sin lavar. Para Alexander Hawthorne, las 48 horas que pasó detenido fueron una eternidad. Cuando por fin salió bajo fianza pagada por un socio turbio de sus días de juego que exigió un interés del 40%, Alexander emergió a la luz del sol como un fantasma. Su traje a medida estaba arrugado, la barba incipiente ya grisácea, y los ojos inyectados en sangre. No tenía su Porsche. No tenía chofer. Tenía un UberX esperándolo pagado con una tarjeta de débito prepaga que había logrado conseguir. Lléveme al Motel 6 de Queens, murmuró Alexander deslizándose en el asiento trasero del Honda Civic. Le quedaba una última carta por jugar.
La batalla legal era una causa perdida. Los abogados de los Vanderquilt ya diseccionaban su vida con precisión quirúrgica. Pero Alexander sabía algo que los Vanderquilt no: el poder de una historia lacrimógena. En la habitación estrecha y húmeda del motel, Alexander montó su cuartel de guerra. Ya no podía pagar a Arthur Pendergast. Pendergast ni siquiera devolvía sus llamadas. En su lugar, Alexander había contratado a Gary Finkel, un abogado cuya oficina estaba sobre una lavandería en Hell's Kitchen y que se anunciaba en la parte trasera de los bancos de autobús. Así que aquí está el enfoque, dijo Finkel, mascando un palillo. No podemos ganar en los cargos de fraude. El rastro documental es demasiado profundo. Pero podemos ganar en el tribunal de la opinión pública. Los Vanderquilt son unos abusadores. Tú eres el pobre marido al que engañaron. ¿Engañaron?, se burló Alexander paseándose por la habitación. Malversé $5 millones, Gary. Presuntamente corrigió Finkel. Pero míralo de este modo: Sara mintió sobre su identidad durante 10 años. Eso es fraude por omisión. Te tendió una trampa. Fingió ser pobre para ponerte a prueba. Eso es manipulación psicológica. La gente odia a los multimillonarios, Alex. Odian a los Vanderquilt. Si giramos bien la historia, tú eres la víctima del juego cruel de una familia rica. Alexander dejó de caminar. Una sonrisa lenta se extendió por su rostro. Yo soy la víctima. Exacto. Vamos a la prensa. Les decimos que ella te tendió una trampa. Les decimos que solo moviste el dinero para proteger a la empresa porque sospechabas una toma hostil que técnicamente ella sí ejecutó. A la mañana siguiente, Alexander Hawthorne estaba sentado frente a una presentadora ingenua, una especie de Diane Sawyer de imitación en Morning Beat, un popular programa nacional. Vestía un suéter sencillo con aspecto humilde y derrotado. No sabía quién era ella, dijo Alexander secándose una lágrima falsa. Me casé con Sarah Jones. Amé a Sarah Jones. Durante 10 años me partí el lomo trabajando para mantenernos. Y todo ese tiempo ella se reía de mí. Estaba sentada sobre una fortuna viéndome luchar contra el estrés, viéndome enfermar de preocupación. La entrevistadora se inclinó con gesto comprensivo. Y los cargos por malversación. Un malentendido, Alexander mintió con suavidad. Intentaba mover los fondos para protegerlos porque noté irregularidades. No sabía que las irregularidades eran ella, los Vanderquilt. Ellos destruyen personas por deporte. Yo solo soy un tipo de Queens que intentó construir una empresa tecnológica. Y me lo quitaron todo porque no pasé su enfermiza prueba. La entrevista se volvió viral. En cuestión de horas, el hashtag Gimo Justicia para Alex era tendencia en Twitter. Detectives de Internet empezaron a hurgar en la historia de la familia Vanderquilt, retratándolos como villanos de nivel Illuminati, que jugaban con la gente común. La narrativa cambió. Alexander ya no era el marido infiel y malversador. Era el peón en el juego retorcido de una familia multimillonaria. En el ático de la finca Vanderquilt, William miraba la pantalla del televisor con el rostro como una tormenta. «Comprar esa cadena y despediré a todos», gruñó William extendiendo la mano hacia su teléfono. «No, papá», dijo Sara. Estaba sentada junto a la ventana bebiendo té de hierbas. Parecía tranquila, pero sus ojos estaban afilados. «Déjalo hablar. Déjalo construir su torre. Está difamando el nombre de la familia. Nos está haciendo quedar como monstruos», gritó Victoria paseándose por la habitación. «El consejo está en pánico. Nuestras acciones cayeron 2 puntos esta mañana». «Alexander es un narcisista», dijo Sara en voz baja. «Cree que está ganando porque la gente lo escucha. Pero olvida una cosa». «¿Cuál?» «Que viví con él durante 10 años». Sara se volvió hacia su hermana. «Sé dónde guarda los esqueletos, no los financieros, los de verdad». Sara se puso de pie. «Prepara al equipo legal. Quiere una pelea pública. Se la daremos. Programen una declaración. Transmítanla en directo. Quiere transparencia. Démosela». Victoria sonrió. «Me encanta cuando te pones cruel». «No me estoy poniendo cruel.
Vic, respondió Sara caminando hacia la puerta. ¡Me estoy vengando! La declaración fue programada para 2 semanas después, en una sala de conferencias neutral del Hotel Four Seasons. Debido al enorme interés mediático que Alexander había provocado, el juez accedió a una solicitud inusual. Partes del testimonio podrían hacerse públicas para garantizar la transparencia dada la gravedad de las acusaciones de atrapamiento corporativo. Alexander entró acompañado de Gary Finkel sintiéndose como un rey. Tenía a la opinión pública de su lado. Había creado un GoFundMe para sus gastos legales que había recaudado $50,000 de desconocidos solidarios. De verdad creía su propia mentira. Sara estaba sentada frente a él. A su lado estaban Victoria y el abogado principal de su padre, un hombre llamado Robert Thorne. No Robert Graves. Thorne estaba en la lista de excluidos. Señor Hawthorne, comenzó Robert Graves encendiendo la cámara. Usted ha declarado públicamente que desconocía la riqueza de su esposa y que sustrajo fondos de la empresa únicamente para proteger los activos. ¿Es correcto? Es correcto, dijo Alexander inclinándose hacia el micrófono. Intentaba salvar la empresa de lo que creía amenazas externas. No tenía idea de que mi esposa era la amenaza. Y afirma que fue un esposo fiel y amoroso, manipulado emocionalmente. Absolutamente. Amaba a Sara. Habría muerto por ella. Sara no reaccionó. Simplemente deslizó una pequeña memoria USB sobre la mesa hacia el taquígrafo. Prueba A, dijo Sara en voz baja. Gary Finkel frunció el ceño. ¿Qué es esto? No fuimos notificados de pruebas digitales. Se obtuvieron ayer, respondió Sara. Del servidor en la nube de tu teléfono personal, Alexander. Deberías haber cambiado la contraseña después de que me fui. 123 no es precisamente segura. Alexander palideció. Eso es una invasión de la privacidad. Es propiedad de la empresa, corrigió Sara. El teléfono fue pagado por Hawthorne Tech. Los datos me pertenecen. Robert Graves conectó la memoria a una computadora portátil enlazada a un gran monitor en la pared. Reproduzcamos el archivo nota de voz número 12. La sala se llenó de estática y luego la voz de Alexander resonó clara como el día. No estaba hablando con Sara. Estaba hablando con Jessica. Te digo, Jess, es casi demasiado fácil. La vaca estúpida no sospecha nada. Acabo de firmar la transferencia de otro $1 millón. Voy a exprimir esta empresa hasta secarla, declarar bancarrota y dejar a Sara con la deuda. Está tan desesperada por mi aprobación que firmará cualquier cosa. No puedo esperar a deshacerme de ella y tener una vida de verdad. El silencio en la sala fue ensordecedor. La boca de Alexander se abrió y se cerró como la de un pez. La narrativa de víctima que había construido durante semanas se evaporó en 10 segundos. Y veamos esta, dijo Sara señalando la pantalla. Apareció una cadena de correos electrónicos. Era entre Alexander y un conocido depredador corporativo. Asunto. Vendiendo a Sara. Cuerpo. Una vez que vacíe los activos podrás comprar la carcasa por centavos. Me aseguraré de que la esposa cargue con la auditoría del IRS. No tiene idea de nada. Necesito el efectivo para las deudas de juego en Macao. Gary Finkel cerró su cuaderno. Miró a Alexander con puro asco. Me dijiste que eras inocente. ¿Y yo? Balbuceó Alexander. Esos son deepfakes generados por IA. Están autenticados por 3 firmas forenses de datos independientes, interrumpió Victoria. Y además tenemos los marcadores de juego del Venetian de Macao, que coinciden con las fechas. Sara se inclinó hacia adelante. Las cámaras estaban grabando. Miró directamente a Alexander con los ojos ardiendo de una verdad fría y dura. No eras la víctima, Alex. Eras el parásito. No solo me robaste el dinero, me robaste 10 años de mi vida. Me hiciste creer que no era lo suficientemente buena, ni lo suficientemente inteligente, ni lo suficientemente hermosa. Me fuiste desarmando para poder sentirte superior. Se puso de pie, imponiéndose sobre él. Pero aquí está el giro que no viste venir. Dijiste que querías dejarme con la deuda. Los auditores de los Vanderquilt
Encontraron una cláusula en los estatutos corporativos que tú mismo redactaste hace 5 años para protegerte. Dice que cualquier directivo declarado culpable de fraude es personalmente responsable de todas las deudas de la empresa. Sarah sonrió. Hawthorne Tech tiene actualmente una deuda con V Group Holdings de $40 millones. Y como tú eres quien cometió el fraude, la deuda ya no es de la empresa, es tuya. Alexander sintió que la sangre se le iba de la cabeza. 40 y tantos millones más intereses, añadió Victoria con alegría. Vas a ir a prisión, Alexander, dijo Sarah con voz definitiva. Y cuando salgas pasarás el resto de tu vida trabajando para devolverme ese dinero. Cada sueldo, cada centavo. Nunca volverás a ser dueño de nada. No solo estás arruinado, me perteneces. Alexander miró a la cámara, luego a su abogado. Finkel se puso de pie. Renuncio como su abogado, dijo. No represento a perjurios. No puedes dejarme, gritó Alexander agarrando la manga de Finkel. Me van a matar. No, Alexander, dijo Sarah dándose la vuelta para salir. No vamos a matarte. Vamos a dejarte vivir la vida que tanto temías. Vas a ser pobre. Vas a ser un don nadie. Y todos sabrán exactamente quién eres. Sarah salió de la sala de conferencias. Cuando la puerta se cerró, Alexander se desplomó sobre la mesa sollozando. No era el llanto falso de la entrevista televisiva. Era el sonido gutural y aterrorizado de un hombre que se dio cuenta de que había caído desde la cima del mundo, golpeándose con cada rama en el descenso. Habían pasado 6 meses desde la declaración que destruyó la vida de Alexander Hawthorne. El frenesí mediático por fin se había apagado, sustituido por una aceptación sombría de su culpabilidad. El hashtag de justicia para Alex había desaparecido, reemplazado por memes burlándose de su colapso entre lágrimas y de la revelación de sus correos despiadados. El mundo siguió adelante, pero para Alexander el tiempo se había detenido. La audiencia de sentencia se celebró en el mismo tribunal donde Alexander se había reído ante la idea de divorciarse de Sarah, convencido de que tenía todas las cartas. Pero esta vez la sala no estaba llena de sus abogados carísimos, ni de aduladores. Estaba llena del pesado silencio de lo inevitable. Alexander se presentó ante el juez Bentley. Vestía un mono naranja, ahora el uniforme estándar de los presos federales. El barbero de la prisión le había rapado la cabeza, dejando al descubierto el cuero cabelludo de un hombre que parecía 20 años mayor que sus 38. Había perdido más de 14 kilos. La piel se le veía apagada, la postura vencida. Sus ojos estaban huecos, moviéndose nerviosos por la sala, aún buscando a un salvador que no iba a llegar. Sarah estaba sentada en la galería, flanqueada por su padre y por Victoria. Vestía un vestido blanco sencillo pero elegante, un contraste rotundo con el gris apagado que había llevado 6 meses antes. Ya no parecía una víctima, parecía una superviviente, parecía una reina. Alexander Hawthorne, dijo el juez Bentley desde el estrado sin una pizca de compasión. El juez ajustó las gafas y leyó del grueso expediente frente a él. Se ha declarado culpable de 3 cargos de fraude electrónico, 2 cargos de malversación y 1 cargo de perjurio. Traicionó la confianza de sus inversionistas, de sus empleados y de la forma más grave de su esposa. Alexander no habló. Se limitó a mirar el suelo con las manos temblando dentro de las esposas. La fiscalía ha recomendado la pena máxima. Continuó el juez con la voz resonando en la sala silenciosa. Y francamente no veo motivo alguno para apartarme de esa recomendación. Se le condena a 15 años en una prisión federal. Un murmullo ahogado recorrió a los pocos reporteros del fondo. 15 años. En el mundo de las finanzas era una vida entera. Para cuando saliera al mundo sería irreconocible. Además, añadió el juez mirando por encima de las gafas, la restitución se fija en $42 millones pagaderos a Hawthorne Tech y a su empresa matriz V Group Holdings. Sus activos ya han sido liquidados, generando aproximadamente $3 millones. El resto será embargado de cualquier ingreso futuro hasta que la deuda quede saldada. El mazo golpeó. ¡Bam! Sonó como la tapa de un ataúd cerrándose.
Cuando los alguaciles se acercaron para llevárselo, Alexander se giró. Miró a Sara por primera vez en 6 meses. No parecía enojado ni manipulador. No parecía el tiburón que se devoraba a hombres más débiles en el desayuno. Solo parecía patético un hombre roto que comprendía que se había destruido a sí mismo. Sara raspó con la voz ronca por el desuso. Lo siento. Sara se puso de pie. Caminó hasta la barandilla que separaba la galería del área del tribunal. Miró al hombre en el que había desperdiciado una década. Buscó la ira, el odio, el deseo de venganza. No encontró nada. Solo sintió una lástima distante. Lo sé, Alex, dijo suavemente. Estás arrepentido de que te hayan atrapado. No yo. Se atragantó con un sollozo, las lágrimas corriéndole por el rostro. Tenía todo. Te tenía a ti. ¿Por qué fui tan estúpido? ¿Porque creías que el poder era algo que se le quita a los demás? Respondió Sara con voz clara y firme. No comprendiste que el verdadero poder es lo que se da. Yo te di todo, Alex, mi corazón, mi confianza y los recursos de mi familia, y lo tiraste por una ilusión. Se dio la vuelta para irse. Sara la llamó él con la desesperación regresando mientras los alguaciles le agarraban los brazos. ¿Vendrás? ¿Vendrás a visitarme? Sara se detuvo. Miró a su padre que le dedicó un gesto de apoyo apoyándose en su bastón de empuñadura plateada. Miró a su hermana que consultaba el reloj, lista para conquistar la siguiente sala de juntas. Luego miró a Alexander una última vez. No, Alex, dijo. Tengo una empresa que dirigir y una vida que vivir. Adiós. Salió del tribunal y las pesadas puertas de roble se cerraron tras ella con un golpe definitivo. Afuera el aire era fresco y limpio. Era primavera en Nueva York. Los árboles brotaban y la ciudad se sentía viva. Los paparazzi esperaban al pie de las escaleras cámaras disparando, gritando preguntas. Señora Hawthorne, ¿cómo se siente? Es cierto que asumirá como directora ejecutiva permanente. ¿Qué sigue para el imperio Vanderquilt? Sara se detuvo al final de las escaleras. Se puso las gafas de sol protegiendo sus ojos del resplandor. Miró el mar de micrófonos. Mi nombre, dijo sonriendo a las cámaras, es Sara Vanderquilt. ¿Y qué sigue todo? Subió a la limusina que la esperaba donde su padre servía 2 copas de agua con gas. Lo hiciste bien, hija, dijo William chocando su copa con la de ella. Lo manejaste con elegancia. Mejor de lo que yo habría hecho. Yo habría comprado la prisión y apagado la calefacción. Sara rió con una risa genuina y feliz. No será necesario, papá. Vivir consigo mismo será castigo suficiente. Entonces, preguntó Victoria abriendo su portátil mientras el coche se incorporaba al tráfico. Tenemos reunión del consejo a las 3. Abren los mercados asiáticos. Hay que hablar de la expansión a Tokio. Las proyecciones se ven bien, pero necesitamos una mano firme al timón. Sara se recostó, cerró los ojos un instante. Pensó en el pequeño pueblo de Wyoming donde había intentado esconderse. Pensó en las noches solitarias en el ático esperando a un marido que no le importaba. Pensó en el miedo con el que había vivido. Y entonces lo soltó todo. Abrió los ojos y brillaban con propósito. Hagámoslo, dijo Sara. Tengo algunas ideas sobre Tokio. Y así fue como Alexander Hawthorne aprendió la lección más dura de su vida: nunca subestimes a los silenciosos. Creyó que estaba aplastando a una esposa indefensa, pero en realidad estaba despertando a un gigante dormido. Sara no solo ganó su libertad, recuperó su identidad y su imperio, demostrando que la dignidad y la verdad son las armas más poderosas de todas. Mostró al mundo que aunque el dinero puede comprar silencio, no puede comprar lealtad, y desde luego, no puede comprar clase. Si disfrutaste esta historia de justicia suprema y karma, por favor, dale me gusta. De verdad ayuda al crecimiento del canal. No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones para no perderte ninguna historia nueva. ¿Qué te pareció la venganza de Sara? ¿Fue suficiente o Alexander merecía algo peor? Déjamelo saber en los comentarios. Gracias por ver.